Bueno, hola muchachos y muchachas del CENS 452, soy el profesor Marcelo Jaubrane de segundo año de literatura. Yo sé que estamos todos mal por estar todo el día encerrados. Bueno, tomen esta invasión a su vida como una novedad. De paso se entretienen con algo, hablando de otros temas que no sean el dinero, la peste y todo lo demás. Bien, hoy voy a hacer un video cortito, no viene todavía no hay una actividad con esto, pero es para que vayamos viendo la clase. Ya después ya tiraré otra actividad. Todavía me faltan muchos que me tienen que devolver me tienen que dar la primera actividad que mandé hace rato, digamos, ¿no? Bien. Lo que vamos a ver hoy es una diferencia entre cuento y novela. Nosotros estuvimos viendo género narrativo, lírico y dramático, no sé si se acuerdan, ensayístico. Estuvimos viendo lo que son los géneros literarios y la característica de cada uno de ellos. Lo importante es de esos géneros es recordar, bueno, es como la Santísima Trinidad, yo se lo dije, de la literatura, de la materia, digamos, ¿no? No podés ignorar después de llegar al tercer año que hay tres géneros literarios y hay uno que se agregó después. Y conocer cada uno de ellos, las características de cada uno de ellos es como conocer los cuatro, este, la suma, resta, multiplicación y división, las cuatro operaciones fundamentales en matemáticas, algo así, para darles una idea. Bien, lo que vamos a empezar a arrancar con la diferencia entre cuento y novela. Bien, primero vamos a hablar de cuento. ¿Qué es cuento? Acá les dejo un ejemplo de cuento, del libro de cuentos. Bien, un cuento es una narración breve, de carácter ficticio. Nosotros ya vimos que ficción es una imagen de la realidad, digamos, ¿no? Bien, es comunicarle al lector un universo de ficción, digamos, ¿no? Este universo de ficción tiene, que es el cuento, tiene dos tipos de cuentos. Están los cuentos tradicionales y están los cuentos literarios. Los cuentos tradicionales son aquellos que pertenecen a la tradición oral, así como dice la palabra, tradicionales, que quiere decir que son traídos, eso quiere decir tradición, que son traídos, que vienen arrastrándose desde la antigüedad hasta nuestros días y que cuando todavía no había escritura, o sí había escritura, pero no estaban los elementos de escritura para todos, la transmisión era oral, digamos, ¿no? Entonces, por lo cual, el pueblo es aquel que se apropió de ese cuento y ya se perdió el autor. O sea, hubo un autor conocido, pero que se perdió después en el tiempo, por lo cual el cuento es anónimo. Cuando me refiero a los cuentos, acá va a pasar algo raro. A ver, eso que pasa en mi gata, correte de acá, perdón. Eh, eh, Bien, la tradición oral, los cuentos que son más, es muy difícil de aclarar. Tengo dos gatos y un perro, y hay uno que me está mordiendo ahora el pie. Bien, el perro me está mordiendo el pie. Bien, el, se fue todo el carajo, pero no importa, volvamos. El cuento, la tradición oral, quiere decir que el cuento es de tipo anónimo, se perdió el autor, pero bueno, todo el mundo se apropió. Pero como el cuento es de todos, es de nadie, cada uno da su versión. Em, los más conocidos para ustedes son los cuentos maravillosos. Estos cuentos maravillosos son los que llamamos antiguamente, lo que se llamaban antes cuentos de hadas. Estos cuentos que se contaban en la antigua Europa, fueron pasando de boca en boca hasta que, bueno, los hermanos Grimm los recogieron y de boca de los narradores, de la gente de Selva Negra, ahí perdidos en Alemania, gente de los campesinos, nos enteramos, bueno, de Blancanieves, Caperucita Roja y todos esos cuentos que tienen una enseñanza. Ya ojalá tengamos tiempo de hablar, porque hay una enseñanza que está vinculada con lo que se llaman ah, los ritos los ritos de pubertad, digamos, pubertad cuando el niño deja de ser niño, pasa a ser un adulto, digamos, ¿no? Eh, Estos ritos en que se deja un estadio para pasar a otro, en que el niño deja el mundo de la madre doméstico al mundo del cazador, digamos, ¿no? En el caso de los hombres. Bien, lo que tiene de diferente con los literarios, que en el cuento literario hay un autor conocido. ¿M? Y en el caso del literario, hay un cuidado estético por la escritura, hay un cuidado por la belleza del texto. Digamos, en el caso de los cuentos literarios, de los cuentos tradicionales,
Hay un esquema muy simple, principio, nudo y desenlace. A veces tiene una moraleja y a veces no la tiene. Este, pero en el caso de los literarios, sí hay un cuidado, incluso hay un cuidado estético y a veces hasta hay una especie de invención por lo formal, imaginar otra forma de narrar un cuento rompiendo con los cánones tradicionales de principio, nudo y desenlace. Bien, lo que sí, el cuento tiene que ser sorprendente y natural. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que sorprender al lector, pero tiene que ser natural al mismo tiempo. Porque el cuento lo que hace es arrastrar al lector desde la primera palabra hasta la última. Para darles un ejemplo, Jorge Luis Borges en un cuento se llamaba Las ruinas circulares empieza diciendo: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Cuando dice nadie, la primera palabra, al final nos damos cuenta que ese personaje es nadie, es un producto de la imaginación de un dios. Por lo cual él se da cuenta, es eso, él se da cuenta que está siendo soñado, por lo cual es nadie, no existe. ¿eh? Entonces, desde la primera palabra hasta la última hay una especie de intención del autor del cuento de arrastrar a su lector y llevarlo de las orejas hasta el final. En un momento lo arrastra de las orejas hasta que el lector se ve atrapado por la historia y no quiere soltar el cuento. Nadie hace esto. Te cuento un cuento de Jaimito. Y cuando está llegando a la mitad dice: no, mejor te lo cuento mañana el resto. No, contámelo ahora. ¿Para qué me llevas a la intensidad del cuento? Me llevas a la excitación de esperar el final y después me lo cortás. No, 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 eso no se puede hacer. El cuento necesita esa intensidad que es propia del cuento. La, 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 el arrastrar al lector y no soltarlo hasta el final. ¿eh? Cuando el lector abandona el cuento a mitad, quiere decir que el cuento fracasó. En cambio, vamos a ver ahora la novela. ¿Qué tienen en común el cuento y la novela? Que los ambos son escritos en prosa. En prosa es cuando abarcas toda la hoja, digamos, cuando estás, en cambio el verso hay una estructura del verso, que hay una disposición especial en la hoja, digamos, ¿no? No ocupa todo el espacio de la hoja. Están escritos en prosa. Bien, la novela es extensa, el cuento es breve. La novela es detallada, la novela detalla personajes, detalla paisajes, puede detallar lo que quiera mientras tenga atrapado al lector. En cambio el cuento no puede hacer eso, el cuento no puede quedar en detalle, porque si no el lector se aburre y abandona el cuento. Bien, también como la novela lo que busca es un placer estético en el lector, es decir, que el lector quiera leer, diferir la lectura. ¿Qué quiere decir diferir la lectura? Así como en el cuento vos lo lees de una sola sentada, en la novela vos podés abandonar un capítulo y seguir el otro día, y seguir el otro día, y seguir el otro día. Es decir, diferís tu lectura. Es decir, podés leerla por varios días seguidos, así como seguimos las novelas en televisión, digamos, ¿no? Lo que se dice de la novela es que es el reino de la libertad. ¿Por qué? Porque podés hacer lo que quieras en la novela. Podés poner una receta médica, podés poner una receta de cocina, como por ejemplo como agua para chocolate, que ahí aparecen recetas de cocina. Lo que se te ocurra podés poner en una novela. En cambio en un cuento no. En un cuento, al necesitar la intensidad de atrapar al lector, no puede quedarse en detalles, no puede dar quedarse en pequeñeces porque el lector se aburre y abandona el cuento. Por eso en el cuento vos estás atrapado, el lector, el autor, está ceñido en estructura, muy fija, muy firme, en la que es muy difícil que el lector se quede leyendo hasta el final. Por eso es mucho más difícil hacer un cuento que hacer una novela, o que hacer un libro de cuentos que hacer novela. Bien, en el cuento hay pocos personajes, a veces hay uno o dos personajes, en la novela hay un montón de personajes. Es como un árbol una novela, así como el cuento es como una flor, perdón, una plantita rematada en una flor, que es el final. En cambio, en el cuento es como un árbol, donde se hablan varias ramas y aparecen varios personajes, cada uno con su historia. Bien, el final del cuento, como le dije, tiene que ser sorprendente y natural. En cambio, la novela tiene que ser final, te puede no gustar te puede gustar o no gustar el final de la novela, pero lo que tiene la novela es que si vos decís que no te gustó el final, no decís que la novela es una porquería. En cambio, si vos decís que no te gustó el final del cuento, que el cuento sí es una porquería. Entonces, la novela tiene, a diferencia del cuento, ese final también, digamos, que puede ser final abierto, final cerrado. Final abierto cuando da la posibilidad de que pueda aparecer otra parte de la saga, digamos, ¿no? En cambio, el final, el cuento generalmente es un final cerrado. Generalmente, no digo siempre. La novela es extensa. La novela extensa quiere decir que tiene muchas más páginas que un cuento. Un cuento puede ser
puede ser un cuento largo, digamos, ¿eh? Pero puede haber también novelas cortas, que a veces están en mitad de camino, no sabes si son cuentos largos o novelas cortas, digamos. Los críticos no se ponen de acuerdo. Um, bueno, hay muchos grandes cuentistas, Jack London, acá en este país Jorge Luis Borges, Cortázar, tengo Guy de Maupassant en Francia, estoy pensando en Ambrose Bierce, Horacio Quiroga, quizás uno de los mejores cuentistas, Allan Poe, quizá el maestro de todos en lo que se refiere a cuentos. En novelas, bueno, acá tenemos muchos novelistas, Adolfo B. Casares, bueno, el mismo Cortázar, tenemos Vargas Llosa, Cien años de soledad, de García Márquez, y la madre de todas esas novelas, la que le enseñó a todos cómo se escribe la novela, que es, bueno, es El Quijote de la Mancha de Cervantes, que quizás es la novela más importante de la historia novelística mundial. Muy bien, más o menos para esto, para darle, en la misma fotocopia te van a encontrar un cuadrito con la diferencia entre cuento y novela, y con algunas de las cosas que acabo de aclarar yo acá, lo quise ampliar un poco la explicación. Bien, ahí dijo también una lista de cuentos. Yo recomiendo que los lean, alguno que lean, aunque sea uno, que lean para ver, por ejemplo, cómo el autor trata de atrapar al lector. A mí, para que esos son los que más me fascinaron, pero hay obviamente sobre gusto ni nada escrito. Quizás ustedes ya han leído alguna vez otros cuentos, hay un montón de cuentos, obviamente dejé de lado un montón de cuentos que me gustan, pero puse ahí una lista de cuentos que me gustaría que los leyeran y que si alguno me hiciera un comentario sobre algún autor en especial, sobre si hay más obras de él, o qué cuento le puedo recomendar. A mí los que puse ahí me fascinan todos. Muy bien, chicos, ya vendrá otra clase. Por ahora esta fue cortita, más que nada es para hablar entre diferencia entre cuento y novela. Acá les dejo un ejemplo de novela y ya les dejé un ejemplo de cuento. Y otra cosita, la novela se divide en capítulos, mirá lo que me he olvidado. La novela se divide en capítulos, el cuento no. El cuento generalmente no se divide en capítulos. Puede tener primera, segunda, tercera parte, el mismo cuento que ponen en números romanos, pero la novela se divide en capítulos en general para facilitar la lectura al lector. Ojo que también se rompe con eso, ni siquiera a veces hay capítulos. Yo leí un montón de novelas y no había capítulos. Pero bueno, es lo que generalmente se da. Bueno chicos, no hay nada más para decirles por hoy. Obviamente esta clase es muy breve, en 15 minutos no puedo abarcar, en 13, 14 minutos no puedo abarcar todo lo que quisiera decir acerca de la novela y el cuento, pero más o menos le di una síntesis de lo que es. Bueno, un abrazo para todos, ya dentro de poco también me mandaron la otra clase y ya después mandaré otra actividad práctica. Por ahora entréguenme la que les mandé. Bueno, abrazo para todos, cuídense y bueno, lávense las manos, usen alcohol. Espero verlos pronto. Si ven que hay un corte raro es porque hice un error en la edición y se me fue una parte de lo que había grabado ya anteriormente. Bueno, un abrazo para todos y bueno, fuerza, ya vamos a salir de esto y nada más, qué sé yo. Hay que asumir la responsabilidad entre todos. Bueno, un abrazo para todos, chicos, chao.